contexto en algunos momentos de mucha incertidumbre. Nosotros, y ya yendo al tema específico de la sesión de hoy, cómo afrontar la reactivación económica desde cada ciudadano, creo que hay muchas preguntas abiertas respecto a la forma, a la metodología que se ha elegido para ir diseñando este plan de reactivación económica. Algunos estudios, algunas informaciones que se han ido recabando a través del trabajo que tenemos con diferentes socios, expresan, por ejemplo, mucha preocupación respecto a, sobre todo, cómo las MIPES van a poder afrontar este proceso de estandarización de las normas, sobre todo en términos sanitarios. Creo que ahí hay una serie de preguntas y retos, incluso desde el mismo ámbito de entender bien los alcances de los diferentes protocolos sanitarios que se están planteando por sector, los cuales aún no quedan completamente claros. Para darles un ejemplo bastante tangible, por ejemplo, el caso nuestro mismo de la Fundación, como institución, digamos, adherida a las relaciones o a la cooperación internacional del Perú, no tenemos claridad de cuál va a ser el momento o dónde está insertada nuestra actividad dentro de esta reactivación, porque no somos un ente productivo, no somos una empresa, no vendemos, no tenemos claridad de cómo va a seguir esto. Y creo que eso también tiene que ver con los think tanks, con los centros de estudios, con diferentes organizaciones que también cumplen un rol relevante. Pero sobre todo, y creo que ahí está mucho en el campo, hemos visto también algunas presentaciones, videos del Instituto Invertir, Daniel los ha estado compartiendo, haciendo justo un análisis de cuáles puedan ser las limitaciones sobre todo de las pequeñas y microempresas para poder restablecer sus actividades, cuál puede ser el impacto también económico, especialmente en las clases, o mejor dicho, en los jóvenes y en las clases que desde ya estaban en el límite para ser clases vulnerables. Ahí se abre una serie de preguntas e interrogantes que creo que son interesantes abordar. Por otro lado, desde los emprendimientos e incluso desde los profesionales independientes, también hay mucha incertidumbre respecto a cómo esto, también incluso con la misma ayuda que el gobierno ha provisto, pueda finalmente favorecer también a una serie de actividades económicas que también pueden ser relevantes para un sector de la población. Y yendo un poco más al contexto legislativo, ¿en qué medida, digamos, en todo este contexto de incertidumbre económica, incertidumbre en algunos casos también política, vemos diariamente proyecciones de data, eh, reflexiones sobre las decisiones que se están tomando en base a esa información? En algunos casos parecen un poco distantes de la realidad. Se asumen y se plantean ciertas verdades en algunas conferencias, las cuales creo que no se puede tener una certeza de que la estrategia que se esté tomando sea o no sea la correcta. Creo que el tiempo finalmente lo va a decir, pero es importante reflexionar sobre también el rol que tiene el legislativo en este contexto donde en algunos casos algunas decisiones del Ejecutivo resultan un poco improvisadas o un poco no necesariamente planificadas. Esa sería un poco mi introducción y alineándolo al sector y a la posición que representa cada uno de los participantes. Así que, José Ignacio, te doy de nuevo la palabra para que puedas introducir a los ponentes, y gracias desde ya a cada uno de los participantes por darse el tiempo de escucharnos, y espero que sea una discusión fructífera para todos. Gracias. Muchas gracias, José. Efectivamente es un tema muy importante. Y para eso tenemos a dos personas que están muy involucradas, bastante involucradas en todo este contexto, que han venido trabajando en el tema, cada uno desde el rol que tiene, eh, para poder proponer, ya sea soluciones o también ya para hacer política. Por eso ya nos acompaña Daniel Córdoba,
Daniel Córdoba es economista, es un doctor en economía, es exministro de producción, además tiene una carrera académica y profesional muy amplia. Ahora preside Invertir, que también es un instituto que genera ideas, genera pensamiento. Y nos acompaña el congresista César Combina, de Alianza para el Progreso, al que le ha tocado presidir la Comisión de Producción y quien ha tenido, digamos, una labor bastante activa desde el inicio de la legislatura, de esta legislatura. Vamos a empezar entonces con Daniel para que nos comente un poco las reflexiones que tiene al respecto de este proceso, digamos, de respuesta del gobierno, vamos a llamarlo así, ante esta situación, y no solamente en términos económicos, sino también enfocándonos en este tema de la reanudación de actividades y pensando, como lo hemos conversado anteriormente, en el impacto que puede tener en los pequeños emprendedores, en las pequeñas empresas y en ese sector, digamos, que es el más vulnerable y a la vez el más amplio de la población. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Ignacio. César, ¿qué tal? José, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo creo que estamos pues viviendo una situación totalmente desconcertante e inesperada, por más que ya nos estemos acostumbrando un poco a la idea, digamos, ya de hace 2 meses, pero sí estamos ante una situación que en ningún momento se nos planteó en un libro de texto, en ningún momento se nos planteó en una clase en la universidad o en una lectura, supongamos que hay una pandemia y todo se tiene que parar, ¿no? Entonces, frente a esta situación completamente inesperada que le toca vivir a la humanidad entera, ¿no? Al mundo entero, ciertamente no es la primera pandemia que vive la humanidad, pero sí es la primera pandemia durante la cual estamos conectados, estamos informados y no nos resignamos a ser vencidos por ella después de todos los avances científicos que han habido. Pero sí es una situación que en términos de política, en términos de gobernanza, en términos de, digamos, medidas del gobierno, ha desconcertado hasta los países más desarrollados, ¿no? Entonces, la primera reacción del gobierno peruano fue felicitada por tirios y troyanos, porque fue una reacción rápida, fue una reacción radical, tomando en consideración que se concibió en ese momento, lógicamente, la cuarentena obligatoria como algo que era lo conveniente para disminuir el ritmo de contagios, para disminuir la cantidad de muertes, digamos, para ser bien claros, ¿no? Y lograr que el sistema de salud no colapse. Esto que pareció una decisión muy, muy lógica, con el tiempo se ha ido, digamos, decantando, y yo creo que básicamente en el caso peruano lo que ha hecho ha sido desnudar nuestras profundas debilidades institucionales, que no son las mismas que las debilidades institucionales de los países desarrollados, obviamente, pero tampoco las mismas que un país que meses antes estaba tan cuestionado en su modelo como es Chile, o como es Costa Rica, o como es Uruguay, que son países con instituciones mucho más sólidas que las nuestras. Lo que ha sucedido en nuestro país es que nos hemos venido a dar cuenta que ser la estrella macroeconómica es muy, digamos, conveniente desde un punto de vista de la solvencia financiera. Es decir, tenemos dinero en las arcas fiscales gracias a esta estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esta estabilidad macroeconómica no es ni mucho menos suficiente para que esta solvencia financiera se transmita en la capacidad de brindar servicios públicos, servicios sociales de calidad,
¿no? Y para resolver problemas extremos como el que estamos viviendo en este momento. Lo más evidente es el sistema de salud. El sistema de salud en el Perú es un desastre, no por falta de recursos financieros, sino por una mala inversión de estos recursos, con componentes de corrupción, de ineficiencia, de indolencia, que hemos venido destacando a lo largo de todos estos años, pero lo hemos venido destacando de manera, yo creo, bastante pasiva, sin tener las propuestas de reforma que tienen que darse para que esto no siga sucediendo. La incapacidad del sector público para gestionar también estos recursos se ha manifestado por la poca capacidad que se ha tenido para apoyar a los grupos más vulnerables, ¿no? Y a las pequeñas empresas que han sido privadas de la libertad de trabajar, que es una premisa fundamental de la economía de mercado. Cuando algunos economistas hablan de populismo porque desde el comienzo exigíamos nosotros de parte de este Estado solvente fondos suficientes para cubrir las necesidades básicas de la población o para sacar de una situación de quiebra a las empresas, a las pequeñas empresas en particular, impedidas de trabajar, cuando se hablaba de populismo en estas circunstancias, yo decía que no tiene ningún sentido, ¿no? Uno puede hablar de populismo cuando se dan ciertos supuestos, y un supuesto básico es que la gente tenga libertad para trabajar, libertad para emprender. Pero si a uno le prohíben salir de su casa para buscarse el pan, no tiene ningún sentido hablar de populismo cuando se exige que ese mismo Estado que nos está prohibiendo ir a trabajar nos brinde los recursos necesarios para sobrevivir. En consecuencia, yo fui uno de los primeros y de los pocos economistas técnicos, entre comillas, digamos, que propuso un bono universal como primera medida. Y un bono universal que yo creo que no se ha dado hasta el momento, por más que se le haya llamado así hace un par de semanas, cuando finalmente se cedió hacia ese bono universal. El bono universal, por definición, es un bono no focalizado, es decir, máximo focalizado inversamente, es decir, darle, por ejemplo, a todos los peruanos con un DNI y que tengan menos de 3.000 soles en la cuenta bancaria, darles ese bono para que puedan comprar comida, medicinas y productos de aseo. Yo calculé que este bono universal no llegaba a los 7.000, 8.000 millones de soles, que es el 10% de lo que se ha dispuesto en el Fondo Reactiva, que ya está en 60.000 millones de soles. De manera tal que me parecía desde un comienzo, y muchos colegas míos me cuestionaban esto, con esa mentalidad mecánicamente austera que ha tenido el Ministerio de Economía en los últimos 20 años, diciendo que esta medida no era adecuada desde un punto de vista fiscal, porque eso desde todo punto de vista es una barbaridad. Bueno, el tema es que seguimos con un bono entre comillas universal que no es universal, confiando en bases de datos del MIDIS, del Ministerio de Agricultura y de un Estado que es incapaz digamos, hacer que fluya la ayuda económica de manera rápida y efectiva. Propusimos que se haga por orden alfabético y una serie de cosas que no se han hecho, lamentablemente. En lo que respecta ya al mundo empresarial, a las pymes, también propusimos desde un primer momento lo que hizo el BCR muy rápidamente, pero el BCR se queda en la macro, como es su función. Y al momento de aterrizar ya esta ayuda financiera para las pequeñas y medianas empresas, lo que resultó fue esa misma integración entre el Ministerio de Economía y el sistema financiero, que ha resultado en una ayuda, sin lugar a dudas, necesaria para muchas empresas, ¿no? Muchas empresas han recibido este crédito Reactiva, que es un crédito a un año
con un año de gracia, una tasa de interés que se han logrado bastante bajas, pero la verdad han sido menos del 1% del universo de empresas existentes en el país, ¿no? Entonces, lo que se generó ha sido una ayuda para el sector moderno de la economía, lo cual está bien, ¿no? Pero no se ha llegado a quienes más lo necesitan desde el punto de vista ya básico en el sector de la micro y pequeña empresa. En consecuencia, se ha desnudado nuestra debilidad institucional, también la más importante, que es la predominancia de la informalidad en nuestra estructura económica. La mayoría de la población económicamente activa peruana es informal, no ha respetado, ya no ha podido respetar la cuarentena obligatoria por necesidad, no por irresponsabilidad, como muchos lo suelen afirmar, y nos encontramos en esta situación en la cual el sector informal, como siempre lo ha hecho por necesidad, no respeta las reglas que se ponen para supuestamente combatir la pandemia, y el sector formal por su parte sí respeta, pero le ponen ahora una serie de trabas y de condiciones absurdas para que regrese a que la actividad económica se dé. En conclusión, digamos, he hablado muy rápidamente, de manera muy general, pero no me quiero pasar del tiempo para no aburrirlos. En conclusión, lo que tenemos desde mi punto de vista es lo siguiente, y no soy ningún doctor en pesimismo, digamos, ¿no? Tenemos una situación en la cual sabemos que los contagios van a seguir. Veo, digamos, con mucho escepticismo que se haya anunciado que ya llegamos a una meseta. Probablemente sea un mensaje político para poder iniciar actividades y que mucha gente salga de la situación de pánico en la que se encuentra, pero los contagios van a continuar, y yo considero que lo que se tiene que hacer es ser conscientes de esto, promover una cuarentena voluntaria y un distanciamiento social voluntario, con educación, con mensajes, organizando a los barrios, como ya se ha hecho con los comedores populares tardíamente. Lo habíamos dicho hace tiempo, los barrios populares en el Perú están organizados, yo lo he visto, están organizados y se pueden ahí distribuir mascarillas, subsidiar de esa manera el respeto de la cuarentena voluntaria, regresar a la actividad económica con protocolos muy sencillos para ser supervisados posteriormente o aleatoriamente, y no que tenga uno que estar pidiendo un permiso para empezar a trabajar en emisión de producción. Eso también es totalmente absurdo, ¿no? Y tener sí una política muy agresiva de apoyo a la construcción de hospitales temporales, móviles, como ya se está haciendo en algunos casos, activar las obras por impuestos para que el sector privado se ponga a trabajar en eso, darle un espacio al sector privado para que contribuya con la adquisición y la producción de insumos para el sector salud, y también para proveer de camas en todas las regiones, porque lo que se va a necesitar es eso. Vamos a seguir con un ritmo de contagio, digamos, yo creo que por muchas semanas más, ¿no? Lamentablemente van a haber fallecimientos, como ha sucedido en los países más desarrollados, y sobre todo de gente que trae mayor y con condiciones de salud poco adecuadas para resistir al virus, pero es lo que nos ha tocado vivir, y es algo que tenemos que saber administrar para pasar esta desgracia, ¿no? No podemos, lamentablemente, está claro que no se puede controlar con cuarentena obligatoria, y que la cuarentena obligatoria lo que está generando y lo que va a generar es mucho más pobreza,
y de pobreza también se mueren, pero se mueren niños, ¿no? Entonces también tenemos que sopesar y encontrar un equilibrio, siendo bien fríos en el análisis, y bien objetivos también, ¿no? Es un poco lo que puedo comentar en un primer momento sobre lo que viene sucediendo en nuestro país. Gracias, Daniel. Hay algunas preguntas que han surgido antes incluso de que empezara el conversatorio, y algunas preguntas que están en el chat también. Yo voy a jalar una de los que se han inscrito, que están acá. Hay una que está buena, digamos, porque lo que plantea es, ¿cuál es tu perspectiva de estos protocolos sanitarios? Sabemos que los protocolos del MINSA son unos, luego tienes que presentar un protocolo del sector, luego las empresas tienen que presentar un plan, luego una evaluación y aprobación del plan, y entonces, claro, y cada uno de estos pasos, que ya voy 3, internamente tienen problemas, digamos, ¿no? Porque hay protocolos que son muy difíciles, hay idas y venidas en las medidas. Rápidamente, digamos así, breve, ¿cómo ves tú este tema? O sea, Bueno, ¿cómo? lamentablemente quienes diseñan estos protocolos generalmente no tienen experiencia en el mundo empresarial. Es decir, han trabajado la mayoría toda su vida en el análisis del sector público, entonces no hay un conocimiento de cómo funcionan las cosas, lo cual los lleva a pensar, Hayek hablaba de la fatal arrogancia, ¿no? Lo lleva a pensar de que son capaces de planificar la producción. Incluso sé que en el Ministerio de la Producción se está hablando de planificación central, lo cual es una barbaridad. Ahora, no dudo de sus buenas intenciones, no se trata acá de criticar la intención de la gente, pero sí yo creo que lo que se tiene que hacer son protocolos muy sencillos, ¿no? Sabemos que lo que se necesita es que la gente esté permanentemente con las manos limpias, o sea, que haya un aseo de manos, que tiene que portar mascarillas, ¿no? Sabemos que los guantes funcionan solamente en determinadas circunstancias, es decir, mascarillas, distanciamiento social, distanciamiento de trabajo y diagnósticos, ¿no? Diagnósticos permanentes, las empresas grandes lo pueden hacer, pero punto. Eso de pedir que hayan enfermeras en las empresas es una barbaridad. Es decir, protocolos sencillos, ¿no? Que tienen que cumplirse, y sí, ¿por qué no que hayan inspecciones aleatorias, ¿no? Para ver si las empresas están funcionando de manera adecuada, pero el 70% de la población informal tiene que tener protocolos parecidos, ¿no? Que son mascarillas, limpieza de manos, distanciamiento social. Punto. Con eso tenemos que vivir. Hay algo muy complicado que va a ser la regulación del transporte. La regulación del transporte sí es lo más complicado, y ahí hay que ampliar horarios. O sea, recién, yo honestamente el toque de queda no lo entiendo, ¿no? Si tenemos a las Fuerzas Armadas afuera, si hay buena seguridad, ¿no? Yo el toque de queda no lo entiendo. Como no entiendo las restricciones horarias, cuando ahora está diciendo el presidente que sí, que si ampliamos los horarios, entonces la gente va a estar más distanciada. Pero obvio, eso tenía que decirse desde un comienzo. ¿Por qué han restringido los horarios? ¿Por qué restringen la circulación de vehículos particulares, ¿no? En donde tenemos gente manejando, digamos, con permisos que se obtienen, y ¿por qué portamos mascarilla dentro de los carros? O sea, hay muchas cosas. Yo creo que al final, en gran medida, la cuarentena obligatoria, la cuarentena en un determinado momento ha sido vista como un objetivo y no como un medio, ¿no? Y cuando en realidad el objetivo es el distanciamiento social, ¿no? Y el caminar solo por la calle no tiene uno no está cometiendo un delito si uno sale a correr por la calle, ¿no? Solo, ¿no? Eso no debería estar prohibido, en fin. Pero yo creo que a lo que voy es protocolos sencillos, ¿no? Y regresar a trabajar, yo diría a casi al 100%, evidentemente cines y algunos, el tema del transporte me preocupa, pero el resto ya deberíamos poco a poco regresar a la normalidad, pero sí con un trabajo muy fuerte de camas digamos, de fortalecer todo lo que es la oferta del servicio de salud, ¿no? Bueno, una pregunta más de este bloque. Hay unos comentarios interesantes sobre la forma, el orden en el que se han
destinados los fondos para garantizar, digamos, canasta básica, supervivencia, ingresos, ¿no? Para suplir un poco la falta de ingresos. ¿Cuál hubiera sido el orden para ti ideal? Porque hemos conversado esto, digamos, ¿no? Han habido muchas medidas, muchas como tuberías para la gente, muy positivas al parecer, pero yo siento que ha habido o problemas en el tamaño, o problemas en el orden. ¿Cómo ves tú ya la parte más de el apoyo económico a las familias o trabajadores peruanos en estos 60 días? ¿Cómo lo hubieras Bueno, planteado tú, digamos? yo lo planteé desde un comienzo como un bono universal de focalización inversa, ¿no? Como dije así al comienzo, y el sistema bancario puede funcionar para eso, es decir, que personas que tengan menos de 3.000 soles en la cuenta bancaria reciban el bono de un sueldo mínimo. Eso lo planteé desde un comienzo. Personas que no tienen la cuenta abierta se les bancariza obligatoriamente. La bancarización debe ser obligatoria. Cumples 18 años, abres una cuenta bancaria obligatoriamente con un número de cuenta asociado a tu DNI y te dan un RUC. Eso es uno de los pasos para formalizar, porque tener la obligación de una cuenta bancaria está claro ahora en esta circunstancia inesperada que es en el propio beneficio de la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede, que se apiña en la cola de un banco porque no tiene una cuenta bancaria, porque no está, y la mayoría tiene celular, o sea que podría tener, digamos, un manejo electrónico del dinero. Entonces, eso es lo primero, que la gente tenga que comer, con qué asearse y, digamos, lo básico, porque estaba prohibida ir a trabajar, ¿no? Eso es lo primero. Lo que estamos viendo ahora es que todavía ni siquiera entregan el bono, o sea, es un desastre, pero bueno. El bono entregado por orden alfabético a lo largo de 2 semanas y georreferenciado, digamos, en función del DNI al banco más cercano, como se han estado entregando algunos de los bonos que se han podido entregar. Eso es lo primero. Lo segundo son las pequeñas y las micro y pequeñas empresas, ¿no? Yo sí soy, digamos, reconociendo que Reactiva ha sido una buena iniciativa. Yo sí creo que en el detalle se ha perdido la focalización en quienes más lo necesitan. Y es cierto que hay muchas empresas, medianas y grandes, que no tienen problemas de liquidez porque están funcionando, o porque tienen un ahorro en caja importante, que han tomado este crédito Reactiva para mejorar su posición crediticia, porque son tasas de interés muy bajas, a largo plazo, entonces van a ir pagando sus líneas y se quedan con esta. Y los bancos también, digamos, le han entrado a ese juego porque evidentemente también mejora su perfil de riesgo. Entonces ese es un problema que yo he visto en el tramo 1 y por eso sugerí que en el tramo 2 de Reactiva se concentre en la microempresa, hagan el esfuerzo, por más que suban un poco las tasas de interés, eso no importa, la tasa de interés puede ser un poco más alta porque los costos operativos son más altos para las microempresas, pero eso es algo clave, ¿no? Y después ya creo que está claro que es necesario regresar a la actividad económica y que las cuarentenas obligatorias digamos, no han funcionado prácticamente en ningún lado de manera perfecta, ¿no? Y que la cuarentena no es un fin en sí mismo, sino el fin es el distanciamiento social, ¿no? De acuerdo, está bueno. Gracias, Daniel. Vamos a continuar. Con este diálogo hay comentarios y preguntas que han quedado ahí. Vamos a resolverlas. Lo que estoy tratando de hacer es englobarlas, digamos, por temas. Pero ahora quiero darle la palabra a César Combina, que es congresista electo por primera vez, además, para Alianza por el Progreso, el Partido Alianza por el Progreso, y que preside la Comisión de Producción, y que ha estado muy, muy vinculado en estas semanas a las preocupaciones, digamos, de los pequeños emprendedores, los pequeños empresarios, por el rol que le toca, pero también, digamos, por su cercanía con la iniciativa privada y la preocupación que siempre ha tenido por ese sector. César, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Buenas noches, José Ignacio, Daniel. Quiero aprovechar también en agradecer a Jörg Denner y a José Muñoz de la Fundación Naumann. También están promoviendo junto contigo, José Ignacio,
y la Asociación de Contribuyentes este tipo de diálogos. Quizás para mí ha sido un espacio importante poder trabajar en el tema producción, así como para Daniel, él en el tema ejecutivo, con mucha experiencia, y ahora yo desempeñándome en este espacio parlamentario, y debo decir que suscribo muchas de las posiciones de Daniel. Creo que lo que estamos viendo es de que no ha habido un control real desde el gobierno para poder filtrar las decisiones públicas. Tenemos que, y lo decíamos el otro día en una reunión con el Instituto Peruano de Economía, filtrar al menos cualquier decisión pública en este momento bajo 3 tamices: el sanitario, el territorial y, en tercer lugar, el sectorial. ¿Y por qué digo esto? Porque parece que hemos, y especialmente el Ministerio de la Producción, ha dado políticas sectoriales sin ningún tipo de control territorial ni sanitario. Y es por eso que hablamos, por ejemplo, de reactivación ya hace unos días, el día lunes, el día martes, hablamos de reactivación ya de los deliveries en la ciudad de Lima para algunos comercios, inclusive, por ejemplo, algo tan simple como el pollo a la brasa, y ya comienzan a salir las fotos en donde los que entregan el pollo a la brasa ni siquiera cuentan con guantes. No se cumple ningún tipo de protocolo sanitario propuesto por Produce. Y ahí seguimos en esta dinámica que ha señalado muy bien Daniel Córdoba, de la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pensamos además, y lo hemos presentado en la comisión, creo que la comisión de producción al menos se está manteniendo, y eso es una tarea que estamos trabajando los 11 parlamentarios que le integramos. Estamos trabajando de forma muy diferente del Parlamento actual. El Parlamento actual tiene muchos problemas con el Ejecutivo, a nivel de justicia, constitución, al propio nivel económico. El día de hoy un gran problema con el tema de las CFPs y la reforma de pensiones. Sin embargo, en la Comisión de Producción mantenemos un diálogo constante con la ministra Barrios y con todo su sector. Tanto así que hemos lanzado hace horas, ya ayer, una campaña juntos para poder promover la compra a MIPYMES peruanas. Y seguimos trabajando y hemos presentado un programa de trabajo para 6 meses que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma de la educación técnico-productiva, con la reforma de las compras MIPYMES, con la reforma del sector de formalización. Pero seguimos con este gran trabajo que tenemos con este sector. Igual vemos el grandísimo problema que detalla Daniel Córdoba. Un manejo que ha empoderado demasiado al sector de salud, pero que no ha integrado a un grupo multidisciplinario, no ha integrado no solamente a médicos, sino que no ha integrado a administradores, a empresarios, a contadores, a economistas, y que no ha visto que también el COVID-19, y creo que es el principal efecto, más que inclusive el efecto en salud, es el efecto económico. Hablamos de el segundo golpe más fuerte en la economía peruana, históricamente hablando, después de la guerra con Chile. Hablamos además de una masiva paralización de los sectores económicos, especialmente en el sector servicios, que es el que más brinda empleo. Pero además hablamos de, cuando ya vemos en cómo se está reaccionando, hablamos de una irracionalidad del gobierno. Y lo digo ya no como parlamentario, sino como ciudadano, porque lo puedo ver, porque creo que todos consideramos eso. Vemos que se ha dado una nula focalización en el tema del apoyo social a través del bono, a través de los bonos, porque ya son como 5 bonos que se vienen entregando, y seguimos viendo a la gente que no tiene que comer, que no tiene cómo movilizarse, que no tiene cómo mantener una canasta familiar básica. Y Daniel Córdoba lo acaba de señalar muy bien. Era mucho más importante poder, y quizás le faltó el liderazgo al presidente Vizcarra, para poder determinar un bono único, extraordinario y universal desde el inicio, que venga acompañado de la
certeza de un reinicio de actividades. Creo que los que conocemos algo sobre cómo funciona la economía, sobre cómo piensan los emprendedores, el problema no es de que la situación vaya mal. El problema es que no hay certeza. Cuando un gobierno te cambia las reglas de juego, cuando un gobierno cada 15 días decide prolongar y prolongar y prolongar, te cambian todo el marco de costos, te cambian todo el proyecto que tú tienes. Y eso es lo que hemos visto. No hay, desde el bono, una solución real. El bono no ha servido para nada. Ninguno de los 5 o 6 bonos que se han dado ha servido para nada. Y, por otro lado, tampoco hay una certeza para que el emprendedor peruano, que es el que maneja el 90% de la economía nacional, no son las grandes empresas, sino el emprendedor peruano, el que maneja el sueldo de la gente, no tenga una certeza de reactivación. Y es por eso que a nivel de la Comisión de Producción venimos aportando y pensamos que es el momento, en este reinicio de actividades, y en los próximos días lo vamos a formalizar. El día 18 viene la ministra a la comisión, se lo vamos a plantear realmente, que nos dejemos de mentiras, para poder reactivar la economía, porque la gente no da para más. El punto de aguante, por así decirlo, el emprendedor ya se sobrepasó, y lo que requerimos es formalizar el Perú. ¿Y por qué digo formalizar el Perú? Quizás muchos podrían estar en contra y poder decir que quizás la reactivación mediante bonos, mediante apoyos económicos, garantía, Reactiva Perú, FAENIPE, es quizás el centro de la acción pública. Es completamente válido. Pero en la realidad debemos apostar por la política pública de formalización. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Estado no es formal. Y cuando el Estado no es formal, no tiene ningún tipo de derecho para decirle al ciudadano que sea formal. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que el Estado mantiene deudas con miles de MIPES. Los contratos firmados y con servicios y bienes ya entregados a municipios, a gobiernos regionales, al propio Estado a nivel del Ejecutivo Central, no se han terminado de pagar. Daniel Córdoba hace unas semanas ya indicaba que no es posible que el padre, llamado Estado, siga pues siendo el gran deudor de las micro y pequeñas empresas. Por otro lado, no es posible que la informalidad sea tan grave que en un momento nos digan que hay que usar guantes y en otro momento nos digan que no hay que usar guantes en menos de 15 minutos, 20 minutos. Pero peor aún, que se apruebe una norma para uso obligatorio de las mascarillas y que no haya mascarillas. No hablamos de la ciudad de Lima. Hablo inclusive por mi región Junín. El día de ayer tuve una reunión con más de 20 alcaldes de centros poblados que representan gran parte de la zona rural de mi región. Y lo que me indicaban era que las propias direcciones regionales de salud no pueden distribuir mascarillas oficialmente y que ellos tienen la voluntad de comprarlas, pero no hay mercado el día de hoy. Y seguimos, y yo pienso que debemos seguir y profundizar el problema de la informalidad del Estado peruano, que es el gran problema en el contexto COVID del día de hoy, porque seguimos con la gran burocracia que sigue limitando la libre empresa, que sigue limitando las libertades individuales, que sigue limitando el mercado. Y, por ejemplo, me refiero a algo tan básico como que el día de hoy tenemos cientos de empresas, inclusive grandes empresas como Cartavio, como Paramonga, como Pomalca, que tienen miles de hectáreas de caña de azúcar y que el Estado les sigue diciendo, tú no puedes cambiar el rubro. ¿Por qué? Porque para cambiar el rubro de alcohol, aguardiente, ron para tomar, para cambiarlo a alcohol medicinal, se requieren 8 meses de trámite en Digemit.
Y esto no es justo, porque cuando ese tipo de burocracia se mete en el Estado, tenemos lo que tenemos el día de hoy en Lima. Alcohol en gel a 26 soles. Alcohol en gel que nos recomiendan utilizar a 26 soles. Esto no es justo. Destroza la economía de la gente más pobre. El que puede pagar, lo puede pagar. Pero elimina la competencia. Quien tiene su registro de GEMIT se convierte el día de hoy en un nuevo varón del azúcar, que definitivamente desde el partido no nos sirve absolutamente de nada. Es por eso que coincido con Daniel en que tenemos, en primer lugar, que sincerarnos, decirle al Perú la verdad de lo que está pasando, como viene ocurriendo en Suecia, como viene ocurriendo en otras naciones, en donde tenemos que aceptar que esta enfermedad ha venido para quedarse, como un resfrío, como una neumonía, como tantas otras enfermedades virales que existen, pero que tenemos que afrontar como nación con responsabilidad y con disciplina. En segundo lugar, que tenemos que sincerarnos y decir que el Estado peruano sigue siendo el Estado deudor de los proveedores, sigue siendo el Estado burócrata que no avanza a favor del mercado. Y creo que, en tercer lugar, también debemos ser sinceros en lo que va a venir. Y es por eso que saludo la iniciativa de la Fundación Naumann, de la Asociación de Contribuyentes del Perú, porque no solo podemos pensar en parches, tenemos que pensar en el futuro. ¿Por qué el Ministerio de Economía, la Presidencia del Consejo de Ministros lanzan la idea de impuestos solidarios, de impuestos a las grandes riquezas que el Frente Amplio acaba de poner en 1 millón de soles patrimonialmente hablando, que va a afectar a miles de peruanos, inclusive muchísimos emprendedores? ¿Por qué? Porque no nos quieren sincerar la realidad de la caja estatal, que es que con la baja del petróleo, cuando se sincere el gasto y el cobro del petróleo, el impuesto selectivo al consumo va a bajar. Y como el impuesto selectivo al consumo mantiene la caja pública, va a haber un golpe a nivel de la caja el próximo año. Deberíamos sincerarnos, deberíamos formalizarnos como Estado, y coincido plenamente con muchas de las posiciones que ha expresado Daniel Córdoba. También lo hemos dialogado con la Comisión y creo que, más allá de colores políticos, el día de hoy queremos lo mejor para el Perú, y lo mejor es no solo pensar en el ahora, no solo pensar en la noticia de mañana, salir en la foto, sino sobre todo pensar en lo que va a ocurrir a partir de que se levante el estado de emergencia. De acá a 12, 11 días, ¿qué cosa va a pasar? ¿Vamos a poder reactivar la economía? ¿Vamos a poder garantizar la educación a la gente? ¿Vamos a poder aprovechar una crisis para resolver el problema de la formalización? Creo que es lo que nos concita el día de hoy, y yo te agradezco, José Ignacio, por la invitación, siempre a disposición para poder dialogar y seguir avanzando en lo que realmente le interesa al Perú. A ver, acá está. Muchas gracias, César. Mi señal está fallando un poquito, solo por si acaso. Entonces, sabe por ahí que apago cámara, me falle tanto esto del internet. Pero yo tengo una primera pregunta, que es que nos cuentes, en verdad, que nos sigas contando un poquito, ya desde la Comisión de Producción, cuáles han sido tus prioridades, cómo estás viendo tu agenda, digamos, legislativa, hacia dónde vas a apuntar tus acciones en ese contexto en el cual, como bien has manifestado, hay temas de corto plazo que son, a veces se resuelven, a veces no, digamos, en medio de la emergencia y corregir o no, pero luego hay una agenda mediano, largo plazo. ¿Cómo estás trabajando eso? Bueno, en la comisión hemos planteado 3 puntos. El primero es el tema COVID, claramente. A nivel de la mitigación, estamos trabajando con todas las bancadas de forma transversal, sin ningún tipo de discriminación o de acaparamiento legislativo, para garantizar una reforma real del sistema de compras públicas.
¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido y lo que estamos viendo es que lanzamos un proyecto como el día de ayer que lanzamos Compra del Perú, alguna MIPE, con MIPES de Gamarra, con MIPES de las Malvinas, del Emporio Comercial de Mesa Redonda, que producen mascarillas a 1,20 sol. Sin embargo, el Estado las compra a 8 soles, pero no se las compra a los emprendedores peruanos. Entonces, ¿a quién se las compra? Y Compras Perú ha terminado siendo un gran espacio de corrupción, manteniendo a empresas cascarón, empresas paraguas, que terminan llevando, como pasó en en San Juan del Urigancho, latas de atún que venden a Caliwarma y a los programas municipales de apoyo alimenticio, latas de atún con gusanos. Entonces, queremos sincerar la compra pública, que sea competitiva, que sea transparente, que se le compre a la gente que produce. Y si no produces, entonces no tengas que participar. Porque creo que se puede tener un libre mercado justo con lo que se importa, pero que también incluya a la producción nacional. El segundo punto, estamos trabajando el tema de la formalización. ¿Y por qué queremos meterle mucho punche a la formalización? Porque nos hemos dado cuenta que mientras más informal sea el Perú, más débil es frente a pandemias, frente a crisis económicas, frente a desastres naturales. Y en ese sentido, creo que ya no hay. Y ese es el gran problema que tienen algunos comentaristas, no digo políticos, sino comentaristas en Twitter, que acusan que los que creemos en el mercado somos neoliberales y que creemos solamente en la mano invisible del Estado. No, también creemos en los derechos laborales, también creemos en que todos merecen una pensión, también creemos en que todos merecen un seguro de salud, pero en formalidad, pero dentro de un marco legal que permita que la gente compita. Y es por eso que la formalización es tan importante, porque nos va a dar esa estructura para no sucumbir ante una futura crisis. Y en tercer lugar, estamos fortaleciendo el tema de la educación. Yo en estos días me he comunicado tanto con IPAE como con el grupo de empresarios por la educación, también con grupos universitarios, con la misma ministra de la Producción, y estamos con la voluntad de plantear una reforma de la educación técnico-productiva. Ha habido un gran espacio y me sorprende que nadie haya criticado aún el trabajo de SUNEDU. Hay 200.000 jóvenes que han quedado abandonados a su suerte por la falta de licenciatura. Sí, ¿y ahora qué hacemos con esos 200.000 jóvenes? Que están en su mejor momento, que están en su mejor época, que el Perú los necesita. Están abandonados. Pero además tenemos a casi el 80% de institutos superiores tecnológicos, CETPROS y CENATI, que no tienen aulas virtuales. Y el ministro sigue hablando de tablets. Y el ministro sigue promoviendo programas de televisión de Yo Aprendo en Casa. ¿Y estos chicos qué cosa hacen? ¿Quién está pensando en ellos? ¿Quién está pensando en que esta gente tiene que trabajar, estudiar y progresar para mantener la economía peruana? Ellos son los que van a trabajar en la pesquería, en la minería. Ellos son los que van a trabajar en la agroindustria. Si no pensamos en ellos, entonces no estamos pensando en la economía. Y nos hemos comprometido en un esfuerzo para sumar a la Sociedad Nacional de Industrias, a CONFIEP, a IPAE y a muchos grupos que deseen trabajar en una verdadera reforma de la educación técnico-productiva para garantizarle al Perú no solamente un espacio de reactivación económica, sino sobre todo el gran esfuerzo que han hecho fundaciones como la Nauman, de apostar por una educación dual, en donde haya gente que trabaje el tema académico con mucho respeto, con mucha valoración, el tema universitario, que se lo merecen y que lo hagan, pero que también se dé valor al estudiante técnico productivo. Porque por cada universitario que tiene el Perú, se requieren 3 técnicos, no solamente de un superior tecnológico vinculado a marketing, vinculado a administración,
sino también vinculado a la tarea, por ejemplo, como mecánica, manejo de maquinarias, voladura de dinamita, manejo, por ejemplo, de higiene en temas de sanidad agroindustrial, de inocuidad agroindustrial, temas, por ejemplo, tan importantes como carpintería, metalmecánica, que el día de hoy terminan siendo abandonados. Y están abandonados porque no hay ni siquiera una ley que regule su virtualidad, su semipresencialidad. Y es por eso que estos son los 3 puntos que nos hemos puesto de objetivo este año. Muchas gracias, José Ignacio. Está buenísimo. No, está muy bien. Y comparto contigo los ejes, las preocupaciones definitivamente. El tema de compras públicas, digamos, además, como sabes, tiene una serie de ventajas, no solamente ya en la demanda, es a quién le compras y en cómo compras, la rapidez y la eficiencia, sino además en el proceso sectorial. O sea, hay sectores como el sector salud que no puede tener un mismo procedimiento de compras como si lo tuviera pues una fotocopiadora, un lápiz, un lapicero, ¿no? Un camión. Y eso no se diferencia, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema ahí por desarrollar muy, muy amplio. Yo le quiero a los dos, digamos, a ti César de nuevo, pero a Daniel en primer lugar, hacer una ronda de un par de comentarios más, sobre todo poniéndole énfasis en este asunto de la reanudación, etapa que se viene ahora. Porque la crisis, estamos pasando una segunda etapa de la crisis, ¿no? Desde hace una semana, por lo menos creo yo ya, hasta mentalmente, digamos, ¿no? Psicológicamente ya va saliendo de la cuarentena y uno lo va percibiendo además en el ambiente, ¿no? Aunque no deba ser así, y aunque no haya sido la idea, ya pues, ya no se puede estar en esta situación y eso se nota en la gente, ya se van, rompen las reglas, va reventando, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta siguiente etapa? ¿Cuáles son sus reflexiones con respecto a lo que debe ocurrir desde el sector público, el Estado, cómo debe funcionar el Estado y cómo debe funcionar también la ciudadanía y el sector privado en estos siguientes 3 meses, vamos a llamarlo así, 2 o 3 meses que se nos vienen, de transición, una segunda etapa y una primera transición? Daniel, tú primero, perdón. Bueno, yo creo que para no estar encajados en esto de los doctores del pesimismo, creo que, digamos, se puede abrir una oportunidad y ahí tal vez el Congreso puede jugar un papel importante en proponer una serie de reformas para atacar, digamos, los dos grandes problemas estructurales que se han desnudado con esta crisis del coronavirus. El primero es constatar que somos una sociedad dual, es decir, una sociedad en la cual el 70% de la población económicamente activa está fuera de las reglas, digamos, formales de la forma de trabajar, ¿no? Y esto es básicamente porque el costo de ser formal es muy alto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reducir esos costos de ser formal. Entonces, reformas como las que se han estado proponiendo, de hacer que la cotización para el fondo de pensiones, la cotización social, se haga a través del pago del IGB y que esto venga con una reducción de las cargas laborales y el trabajo se haga, digamos, las relaciones laborales se hagan más flexibles, creo que se cae de maduro, ¿no? Y tenemos que hacer que esto sea políticamente viable, porque la principal restricción que tenemos son los privilegiados, los sindicatos de privilegiados que lamentablemente traban las reformas que se den a nivel de la formalización. Y la formalización a través de la bancarización obligatoria, ¿no? Por más que suene poco liberal, digamos, y a través también de la obtención del RUC desde que uno obtiene el DNI. Entonces, terminar con esta dualidad progresivamente
para que tengamos una nación integrada, no esta nación dual. En segundo lugar, lograr que el Estado elimine progresivamente ese exceso de regulación y de burocracia que se ha ido acumulando a lo largo de estos últimos años y que ha impedido y generado cosas tan absurdas como las que decía César, de que una empresa que produce ron y quiere ahora producir alcohol medicinal, no lo puede hacer porque no tiene permiso, ¿no? Yo también, una pequeña empresaria me buscó el otro día porque ella quería comprar, ella tiene farmacias y quería comprar el alcohol directamente de la planta y no tenía autorización para hacerlo, y hace un mes que produce, tiene ahí su solicitud en la computadora y no le dan la autorización. Entonces, esas autorizaciones deben desaparecer, ¿no? Y tiene que hacerse una regulación mucho menos restrictiva para que las cosas se den. Y el tema de la infraestructura y el tema de la gran inversión también tiene que destrabarse. Proinversión y el sistema de inversión pública ya colapsó. No tenemos ni siquiera una carretera central como debe ser, y tenemos un exceso de recursos financieros en el banco. Bueno, ahora sí, con todo lo que se ha puesto sobre la mesa, la situación fiscal no va a ser tan holgada, pero era una situación fiscal holgada, está claro, ¿no? Y no teníamos la infraestructura adecuada, y esto pasa por cambiar el sistema nacional sistema de contrataciones, pasa por dinamizar las relaciones público-privadas y una serie de reformas que hay que hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, formalizar, digamos, al revés de lo que se ha tratado haciendo, es decir, formalizar bajando las barreras para ser formal, ¿no? Y un Estado más eficiente, un Estado más dinámico, tal vez con mucho menos gente, ¿no? Y con menores trabas para el desarrollo de los negocios y mayor impulso y mayor capacidad promotora del capitalismo, que es el único sistema que funciona, ¿no? De acuerdo, Daniel. Muchas gracias. César, tus reflexiones finales. Bueno, yo quería rescatar lo último que ha dicho Daniel. Es algo que nadie está pensando. Y es hora de que lo pongamos en la agenda. Creo que los que creemos en que el Perú se tiene que reactivar, y no se va a reactivar con bonos, no se va a reactivar con subsidios, no se va a reactivar con impuestos, es que tenemos que reflexionar en lo que va a venir. Imagínense que por primera vez en la historia hemos tenido instalación de comisiones del Congreso a nivel virtual. Hemos tenido un pleno virtual. Estamos aprobando leyes por una computadora, frente a frente. ¿Por qué no podemos pensar en reducir el Estado, en reducir ese sistema burocrático, que muchos dirían que no es posible, pero sí es posible? Yo he analizado, no de ahora, sino de hace unos meses, muchas posiciones del propio Daniel, que presentaba, por ejemplo, un Ministerio de Infraestructura Pública, que pudiera unir las unidades ejecutoras para hacerlas una sola, de esta forma abaratando costos, de esta forma generando muchísima mayor fiscalización y muchísima mayor posibilidad de control. Pero por otro lado, también podemos ver un tema de un gran Ministerio de Fomento. ¿Qué hace? Produce. ¿Qué hace? Turismo. ¿Qué hace? Agricultura en parte, completamente separado de un gran proyecto nacional. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio espacio de inversión de startups, de innovación, de apoyo a las MIPES, y a la hora de la hora son millones de soles que se están regando de forma diseminada, pero que no implican un impacto real. Y creo que ese es otro tema que tenemos que tocar ya quizás en otro momento, el tema de la reforma del Estado. Sin embargo, también considero, como Daniel, que hay muchas cosas para poder lograr, especialmente en la desburocratización, que este momento necesita. Este momento no necesita que uno tenga que tramitar un permiso, no. Este momento se le tiene que decir al emprendedor, al empresario, a cualquier ciudadano,
haz empresa. ¿Quieres cambiar de rubro? Cámbialo, declárame. Sí, dile al Estado que te estás cambiando. El día de hoy en la mañana vi en Canal 2 una historia que me encantó. Un hombre que había invertido los ahorros de años en la construcción de una cevichería. Y su cevichería empezó en marzo y se cerró a los 15 días por la cuarentena. El día de hoy, en la puerta de su cevichería, vende pescados y mariscos frescos para el consumo humano de los vecinos. El hombre cambió de rumbo. ¿Por qué? Porque la pandemia nos va a obligar a eso, a cambiar la forma de entender la educación, a cambiar la forma de entender los negocios presenciales, a cambiar la forma de entender las situaciones en las oficinas, a cambiar la forma de entender el propio Estado, que quizás no lo entiende la gente, pero poco a poco lo va a entender, porque esa es la nueva situación que tenemos. Y en ese sentido, sigo y yo coincido, por eso lo repito, coincido con Daniel, en que tenemos que reducir los trámites burocráticos. Este año no debe haber ni un solo trámite, se debe dar una simplificación administrativa para garantizar la reactivación por cambio de rubro. En segundo lugar, se debe garantizar también que no se va a cambiar las reglas de juego, sobre todo para arriba. A lo que me refiero es que no se puede decirle a nadie que se le podría poner un impuesto. ¿Y por qué digo podría? Porque con la hemorragia legislativa que tienen algunos colegas, hay propuestas para poner impuesto a todo, y eso no funciona y no va a funcionar. Y en último lugar, por así decirlo, pero sin un tema de ponderación, hablar de la situación de la propia formalización del Estado. Como digo, nos quieren imponer el uso de mascarillas. Tienen toda la razón. ¿Dónde se venden las mascarillas? ¿Dónde se puede comprar mascarillas que cumplen los registros sanitarios? Pero además, quien no tenga dinero, ¿cómo se le va a dar supletoriamente en la economía esa mascarilla? Yo veo, porque no soy representante de la ciudad de Lima, soy representante de una provincia, que mi provincia, mi región, que representa a casi 1.5 millones de ciudadanos peruanos, tiene con las justas 2.000 pruebas rápidas de COVID-19 cada semana. Si no me pueden garantizar pruebas rápidas, es imposible que me puedan garantizar equipos de protección personal y mascarillas. Entonces, pienso que hay que decirle la verdad a la gente. Y este tipo de espacios es para decir la verdad, que tenemos que, como Estado, pensar en una reactivación real, diciendo la verdad y manteniendo las situaciones complicadas que tenemos que conocer todos, como el día de hoy acabamos de conocer que hay un problema en los mercados, públicamente, para controlar y para poder apoyar a que se dé una reactivación real. Yo quiero agradecerte, José Ignacio, a la Fundación, a Daniel, que también lo he escuchado muy atentamente y es un gran referente por todas las propuestas innovadoras, pero también me gustaría señalar que en este espacio de abandono, porque hay mucho tema que se habla del Estado, la importancia del Estado, le ha importado tanto al Estado que durante 20 años hemos tenido manejo estatal de los mercados y de las ferias, y el día de hoy vemos que los principales espacios de contagio son los mercados. No hubo ni un solo sol de inversión. Si habríamos apostado quizás hace 20 años por publicar una ley que promueva las APPs en mercados y ferias, el día de hoy no sufriríamos de esto. Pero así es, no se puede llorar sobre leche derramada, hay que pensar en el futuro, y desde la Comisión de Producción cuenten con nosotros para poder recibir, sobre todo, las sugerencias. Hay muchas ideas innovadoras de los gremios, de los propios emprendedores y de las organizaciones que vamos a tomar en cuenta.
Muchas gracias, César. Quiero cerrar este conversatorio con algunas conclusiones muy rápidas de lo que han comentado ambos y también haciendo eco de los comentarios y las preguntas de los participantes, porque han estado muy alineados, digamos, y haciendo una especie de recopilación de lo que está detrás de estos comentarios. Definitivamente hay algo en lo que coincidimos todos en esta aula, al parecer, digamos, y es que de todas estas reformas sectoriales o estructurales que plantean, definitivamente hay una reforma muy complicada, hay que ser honestos, del servicio público, del funcionario estatal, porque es muy notorio que este funcionario estatal, lamentablemente, no está ni preparado, ni capacitado, ni tiene la voluntad, ni los incentivos, para ser un poco más honesto, más justo quizás los incentivos, para poder desburocratizar, quitar esta regulación innecesaria. Entonces, ahí hay un pendiente muy importante. ¿Cómo vamos a liberar a este Estado peruano de tanta carga, de tanta burocracia, de tanta lentitud? A veces con buena intención, a veces con mala intención, pero ¿qué es así? Es un Estado muy grasoso. Y cuando uno ve el crecimiento de la planilla y el gasto corriente del Estado, es increíble, ¿no? Hace un día me llegó una estadística, digamos, de que todos los indicadores económicos han bajado, los gastos y todo el consumo ha bajado en todo, menos en gasto corriente del Estado, ¿no? O sea, mientras el país se desangra, en lo que seguimos gastando es en el gasto corriente del Estado. Entonces, hay algo muy importante que hacer. Lo otro que es efectivamente a mediano plazo, y que los dos han coincidido y que también está por acá, es este tema de la dualidad. O sea, Daniel lo ha graficado muy bien. No podemos vivir en un mundo dual, pues, ¿no? En un país dual. No se puede vivir en un país que tiene dos realidades, y esto lo hemos sufrido estas 2 semanas, 3 semanas, ¿no? El 25-20% de formales atrapados en su casa, ¿no? Sin poder producir y generar ingresos, y por necesidad o no, por lo que fuere, un 75% de la población, porque es la verdad, más allá de que los medios no lo muestren, la proporción es así. O sea, ustedes pueden estar en silencio en este momento, encerrados en su casa y sentir que el mundo está aislado y que las cosas no ocurren, pero la verdad es que el 70% de la población está afuera saliendo y trabajando porque no se puede quedar en la casa. Y eso no se va a ver, digamos, en el programa de la mañana o en la tarde. Entonces, esta dualidad de informales, formales, fuera del sistema, dentro del sistema, llámenlo como quieran, es algo que se tiene que ir reduciendo en el tiempo. Y otra vez viene la pregunta de quién está capacitado para hacerlo, quién es, cuál va a ser la generación del grupo, el sector de políticos, de funcionarios que va a tener, digamos, las agallas, la verdad, para agarrar este Godzilla que tenemos en la sala. No es un elefante, es un Godzilla, digamos, y que no queremos agarrar. Y lo tercero, como resumen de esto, es yo creo que sí, efectivamente, la ciudadanía tiene un rol muy importante. Ustedes quizás no han visto algunos comentarios en el Facebook, pero yo percibo esta indignación, ya hablando de este sector más formal, de este sector trabajador que paga impuestos, que genera, que es un agente productivo, de no saber qué hacer frente a este abuso, frente a esta injusticia, frente a esta sensación de tanta regulación, tanta burocracia, tanta corrupción, tanta ineficiencia, tanta falta de empatía, y yo no puedo hacer nada. Ni yo mismo tengo la respuesta a eso, pero lo que yo siento es que esta bola es una bola de nieve que va creciendo, va creciendo. Y claro, es el sector más apretado. Y ese sector apretado, indignado, que es el formal, no tiene los canales para poder hacer oír su voz. Le hemos dado tanto poder al Estado que ya no somos nosotros los que podemos regular ese poder, ¿sí? Entonces, allá hay otra reforma, digamos, que es una reforma entre comillas, es un problema de empoderar de nuevo al ciudadano, empoderar de nuevo la participación ciudadana en la producción legislativa, en la producción normativa, en los retenes que tiene que tener el Estado para no seguir creciendo, en los candados que hay que poner para que el Estado no pueda seguir gastando donde ya no debe gastar. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Porque no se está generando esa autorregulación desde el Estado. O sea, ahí hay un tema como para discutirlo en otro conversatorio, efectivamente, pero
pero sí me quedo con esta sensación, ¿no? Una ciudadanía que está un poco atrapada sin voz, ¿no? Y ahí hay que hacer algo definitivamente. Así que, nada, su despedida ya para despedirnos, Daniel y César, final, por favor. Bueno, 30 segundos. muchas gracias por la oportunidad. Creo que si algo positivo nos ha dado esta tragedia, es que nos ha dado, digamos, tiempo para pensar mucho, ¿no? Y para cuestionarnos temas de fondo, tanto humanos, digamos, de los más profundos, como sociales, económicos, ¿no? Y como decía al comienzo, en el plano económico ha desnudado nuestras debilidades y cuando se desnudan las debilidades, digamos, ahora tenemos que ver cómo contrarrestar o cómo cambiar la situación crítica en la que nos encontramos, a pesar de que nos habían vendido que que éramos una estrella de América Latina a un paso de entrar a la OCDE. Gracias, Daniel. César. Bueno, gracias a la Asociación de Contribuyentes, a la Fundación Naumann, a Daniel, que tiene realmente muchos comentarios, ideas, propuestas, que viene haciéndose mucho, que sería bueno que la gente escuche, y que hay tanta gente valiosa en el Perú, que no, pues no es un ministro, no es un congresista, no es un presidente de la República, pero que son economistas, profesionales serios, que intentan contribuir con una opinión, con un comentario al Perú. No ganan nada, pero quieren contribuir para mejorar el Perú. Y eso es lo que yo veo el día de hoy y siento que debe llevar este tipo de seminarios. El comentario con crítica, con discusión, con debate, pero sobre todo con reconocimiento en que el Perú va a salir de este problema solo en unidad, no pensando en la división, no pensando en cada quien lo que va a sacar para su molino o cómo alguien va a obtener un rédito político de esto. Es por eso que opiniones y comentarios serios como los que hace Daniel son importantísimos. A mí me ha encantado poder acompañarlo como panelista también, y también siempre escuchar una voz como la de un exministro para poder encaminar el rumbo de una comisión que quiere incluir a las MIPES, que quiere incluir al sector de pesca artesanal, de pesca industrial, de cooperativas que se están abandonando. Quiero agradecer nuevamente a la Asociación de Contribuyentes, a la Fundación Naumann, y decirles nuevamente que con todos los problemas que podemos tener, esto lo podemos ver como dos opciones: el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y es por eso que en crisis tenemos que aprovechar los momentos para hacer las grandes reformas. Se los digo porque quizás mañana en el Parlamento vamos a tocar el tema de la reforma de pensiones en el Pleno y es parte de... Se está hablando de las pensiones cuando nunca se habló. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis. Unas semanas después vamos a hablar del tema de apoyo tributario a las MIPES, de formalización. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis. Son los momentos en donde tenemos que aprovechar para unirnos sobre temas. Y en ese sentido yo espero seguir trabajando y seguir contribuyendo con el lineamiento de economistas, de gente que conoce de los temas, para poder sumar hacia un Perú mejor, hacia la reactivación que todos queremos, con justicia, con inclusión, pero sobre todo dándole la libertad a la gente de progresar, que es lo que queremos, creo que es lo que nos une como nación y lo que nos debe unir también como promotores de un diálogo franco y fraterno. Muy bien, muchas gracias a todos.
Antonio, que es el asesor técnico de esta aula, de esta sección, siempre nos pide al final que abramos nuestras cámaras, si es que quieren, por supuesto, para tomarnos una foto todos juntos. Muchas gracias a todos por Que su paciencia, todo lo que orden y disciplina. De verdad que nos ha servido y nos ha ayudado bastante a todos para poder estar conectados y llevar muy bien la sesión. ¿Algo más por añadir, José Ignacio? La transmisión también se ha emitido por Facebook, así que lo pueden revisar por allí. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Oh. Hasta luego, buenas noches. Muchas Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gusto Combina. Muy buenas noches, York. Gracias. Hasta luego, buenas noches.